Hola chicos, sean nuevamente bienvenidos a su clase virtual de catequesis. Nuestro tema que hoy veremos es el tema número 3 y es las raíces bíblicas del pueblo de Dios. Como recordarán, en nuestro tema pasado vimos qué significaba Biblia, en cuántas partes se dividía, cómo distinguir un capítulo de un versículo. Y hoy vamos a ver cómo es que se fue escribiendo. La historia de cada familia y de cada pueblo o nación se desarrolla en un tiempo y lugar geográfico determinado, así como nos hace bien conocer y valorar a los antepasados de nuestra familia, porque son nuestras raíces. También nos gusta conocer las raíces del país al que pertenecemos. Ustedes lo han estudiado en la escuela. Por ejemplo, ¿saben quiénes fueron los primeros pobladores de aquí? ¿En qué región especialmente estaban localizados? Y hoy, ¿dónde viven y cómo sobreviven? También sabemos por la historia cuál era su tipo de alimentación, sus tierras, cómo las trabajaban, qué tipo de lenguas tenían. Es muy bueno saber nuestros orígenes. En su familia, saben, no sé quién era su abuelito, su tarabuelito, o sea, de qué familias vienen. Y es bueno, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque nos ayuda a comprender nuestros orígenes. Bueno, esto es en nuestra familia. Pero en nuestro país, ¿cuál es nuestra historia? Por ejemplo, los personajes que tal vez más conocemos todos es Miguel Hidalgo o Montesquieu, Cuauhtémoc, Zapata, porque fueron héroes de nuestra historia, ¿verdad? Estas figuras que les menciono nacieron en determinada época y vivieron y realizaron aquellas acciones que hemos recordado. Otros de la misma época conocieron a las personas y a los hechos y escribieron sobre ellos. Es la historia de nuestro pueblo. No siempre las noticias son completas y verdaderas. Puede haber manipulaciones. Hay veces que manipulan las noticias para que queden bien los gobernantes, los poderosos, los políticos. ¿Por qué? Porque tienen gran interés en mostrar hechos a su favor para reforzar su prestigio. Por ejemplo, en una narración o reportaje sobre la guerra, existe el interés de exaltar sus victorias a sus jefes. Por eso muestran los estragos, la violencia, las injusticias y los muertos que costaron. Otras veces, un hecho puede ser reconocido y valorado mucho tiempo después, hasta que otros hechos ayudan a comprenderlos. Así como cada pueblo tiene sus raíces, su historia y en ellas su identidad, como cristianos también tenemos nuestras raíces y están ligadas al pueblo de Dios, cuya historia está narrada en la Biblia. ¿Recuerdan algo de esta historia? Si recuerdan, en los otros cursos de catequesis, a lo mejor hablaron de Abraham, de Moisés, de José. Estos son personajes que son de nuestra historia en la fe. La historia bíblica se desarrolló en lo que conocemos como el Medio Oriente. Es una zona donde confluyen los continentes de Asia y África. Por lo tanto, los escritos bíblicos se fueron escribiendo en distintos lugares. La mayor parte del Antiguo Testamento se escribió en Palestina, algunos textos en Babilonia, lo que hoy conocemos como Irak, y en Egipto. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en Palestina y en ciudades donde se iba anunciando el Evangelio y se establecía la comunidad cristiana, como es Italia, Asia Menor, que hoy actualmente es Turquía, y en Grecia.
Entonces, ¿quién escribió la Biblia? Esa sería nuestra pregunta, ¿no? Muchos fueron las personas que escribieron los textos bíblicos en épocas y lugares diferentes. Por lo tanto, estos escritos estaban influenciados por la cultura de sus autores. De algunos sabemos sus nombres y de otros no. A veces el libro lleva el nombre del autor, como los evangelistas, que es Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Otras veces llevan el nombre del tema que trata. Ejemplo es el Éxodo, que narra la salida del pueblo de Dios de Egipto. Algunos libros llevan el nombre de las personas o comunidades para las que fue escrito, como la de las cartas a San Pablo, cartas a Filemón, cartas a los Corintios, cartas a los Efesios. Como ven, existen muchos autores y a cada uno recibe la inspiración de Dios para transmitir su voluntad y su palabra. Entonces, respondiendo a nuestra pregunta, ¿quién escribió la Biblia? Tiene muchos autores a lo largo de nuestra historia, pero todos han sido por inspiración divina. Siguiente pregunta. ¿En qué idioma se escribió la Biblia? ¿Sí lo recuerdan o no? Ya lo habíamos visto en el otro tema, que era hebreo, arameo y griego. Y el Nuevo Testamento fue en griego. Tercer pregunta. ¿Cuándo se escribió la Biblia? Los escritos de la Biblia son muy antiguos y no se escribieron de una sola vez, ni de jalón, ni fueron coleccionados como nosotros los conocemos hoy. Fueron escritos muy despacio a lo largo de 1000 años. Los primeros escritos aparecieron alrededor del año 1200 antes del nacimiento de Jesús. Los últimos libros fueron escritos hacia el año 100 después del nacimiento de Jesús. Vean el siguiente cuadro. En medio dice redacción de la Biblia. ¿Cuándo se empezó a redactar? 1200 antes de Cristo y 100 años después de Cristo. Donde el Antiguo Testamento fue en Palestina, Babilonia y Egipto. Nuevo Testamento, Palestina, Roma, Asia y Grecia. ¿Quiénes? En el Antiguo Testamento, ¿quién le escribió? Sacerdotes, profetas, sabios. El Nuevo Testamento, apóstoles, Pablo, Juan, Santiago. Idiomas en que se escribió. El Antiguo Testamento, hebreo, arameo y griego. El Nuevo Testamento en griego. Este cuadro es un resumen de lo que son nuestros orígenes. Siguiente pregunta. ¿Cómo se fue escribiendo la Biblia? Ahora observemos la línea del tiempo que está aquí. Esto nos indica cómo se llegó a escribir la Biblia. Lo que ocurría en la vida del pueblo de Israel ocurría también en la historia de otros pueblos, que había explotación, guerras para conquistar la libertad, peleas entre hermanos por las tierras conquistadas. Pero Israel percibió una cosa muy importante. No estamos solos, Dios camina con nosotros, nos protege y nos ama. Durante los siglos de la historia de este pueblo, se guardó en la memoria y se contaba de padres a hijos, de generación en generación, en familia, en festividades y en celebraciones. A esto se refiere la experiencia vivida.
Solo mucho tiempo después escribieron acerca de una experiencia religiosa. La experiencia se puso por escrito. Ustedes también tienen historia, a lo mejor y les han contado cosas que sucedieron antes y han ido de generación en generación. Sus papás a lo mejor les contaron algo que hicieron sus abuelitos y sus abuelitos algo que hicieron sus tarabuelitos, ¿verdad? A lo mejor no les cuentan bien el día, la hora, la fecha exacta, pero más sin embargo va trascendiendo lo que ellos querían transmitir, lo que impactó esa experiencia, y no necesariamente es detallarlo. Así es los sucesos escritos en la Biblia. Veamos el siguiente cuadro. Dice, acontecimientos. Sucedieron los acontecimientos que quedaron grabados en el corazón de las personas. Los iremos estudiando en este grado de catequesis. 2. Tradición oral. Se transmitieron estos hechos de padres a hijos, de generación en generación, en familias, en festividades y celebraciones. Y 3. Textos escritos. Mucho tiempo después, escribieron acerca de sus experiencias, las historias, las leyes, las profecías, los proverbios y los salmos. Los sabían de memoria porque habían sido contados, enseñados y rezados durante mucho tiempo. Todo fue escribiéndose en una época en que no había ni computadoras ni impretas así como ahora. No se les hacía tan fácil. Antes se escribían en unos rollos de papiro o pergaminos. ¿Ustedes conocen los rollos o pergaminos? ¿Y dónde se guardaban los rollos? Los rollos o papiros se iban guardando dentro de vasijas de barro en lugares y épocas diferentes que se fueron descubriendo a lo largo de cientos de años. Imaginemos uno de estos textos guardados en vasijas. Estos, ¿cómo se los imaginan que están? Ahora, ¿para qué se escribió? La Biblia nació de un esfuerzo comunitario del pueblo, realizado durante siglos. Nació mezclada con la historia del mismo pueblo que día a día buscaba ser fiel a Dios y a sí mismo. Ellos pensaban, lo que sucedió en el pasado nos enseña a vivir hoy, nos sirve de ejemplo, de espejo, para ver si estamos viviendo como lo quiere Dios. Israel, ayudado por Dios y sus profetas, percibió una cosa muy importante. No estamos solos, Dios camina con nosotros, nos protege, nos ama. Estamos en las manos de Dios como el barro en las manos del alfarero. ¡Ánimo! Sigamos adelante. Cada libro nos muestra un aspecto de cómo es Dios, cómo cumple con su proyecto y lo que el pueblo hace a favor o en contra de su voluntad. La historia del pueblo de Dios contenida en la Biblia refleja nuestra propia historia personal y también la del grupo. Refleja nuestra sociedad, nuestra familia, nuestra colonia, nuestro pueblo. En nuestros días, la Biblia Sagrada sigue siendo la palabra inspirada que nos enseña a vivir. Es la palabra de Dios revelada a los hombres, que los ilumina con la fuerza del Espíritu Santo, quien puede ayudar a descubrir y entender la palabra de la Biblia. No es suficiente con estudiar el libro, es necesario de verdad acoger el mensaje de Dios. También podemos descubrir lo que Dios quiere de nosotros en su palabra. Cuando tengamos dudas sobre cómo actuar, qué decir, qué sentir, la palabra de Dios es la luz que nos ilumina.
Vamos a hacer enseguida un ejercicio. Van a sacar su Biblia y van a buscar Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Les doy 5 segundos para ir por su Biblia. Vamos a leer. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero esta no se derrumbó, porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica, puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. De la lectura que acabamos de realizar, ¿qué quiere decir construir sobre la roca? Construir sobre la roca quiere decir, ante todo, construir sobre Cristo y con Cristo. Ahora, ¿qué van a hacer? Van a realizar un tipo separador para que pues también aprendan a dónde se divide Antiguo y Nuevo Testamento, ¿sí? Pero en este separador van a escribir parte del texto donde piensen de verdad en qué quieren cambiar o quieren fortalecer su fe, ¿sí? Entonces, ya que lo tengan hecho su separador, que le hayan escrito su compromiso, lo van a poner en su Biblia. Y cada que tengan una sesión, van a ver en qué se están comprometiendo. ¿Entendido? Hoy, ¿qué hemos aprendido? Que los libros de la Biblia son el fruto del esfuerzo del pueblo y de la acción de Dios. La Biblia es palabra de Dios del pueblo y palabra del pueblo de Dios. Por eso es santa, es sagrada, inspirada. Su lectura y meditación nos ayuda cada día a crecer más. Cada quien va a leer lo que escribió en su separador, ¿sí? Va a reflexionar sobre el texto que leímos de la Biblia. Luego, ya me imagino que hicieron su altar que les dije en el tema 2, donde pusieron su Biblia. Ahora van a incluir aparte un cirio. Si no tienen el cirio pascual, puede ser el cirio de su bautismo, ¿sí? O los que ya hicieron su comunión, puede ser el cirio que les dieron en su comunión. Lo van a poner al lado de la Biblia y la van a abrir, van a poner su separador y van a hacer una promesa a Dios. Y van a leer en voz alta su compromiso que hicieron. Aquí están aceptando juntos que van a leer, escuchar, amar y vivir la palabra de Dios que nos dice en la Biblia, especialmente en este año en que nos vamos a familiarizar con este libro sagrado. Bueno, para finalizar este tema, en esta semana les van a pedir a su mamá o a su papá o a alguna persona conocida que les diga cuál es su libro, historia o personaje bíblico que más conocen y que les guste y por qué. Y las preguntas claves del día de hoy son: ¿cuáles son los idiomas en los que se escribió la Biblia? Y segunda, ¿cómo se fue escribiendo la Biblia? Y de tarea,
van a contestar. Quitas las manos donde se ve. ¿Oíste? ¿Cómo? Quitas mis manos donde se ve. De la 15 a la 10. De la página 15 a la 19. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en nuestra siguiente sesión, pero para finalizar vamos a hacer nuestra oración. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Chao, adiós.